es de un personaje muy importante para la región, don Pedro Justo Berrío. Él fue presidente del Estado Soberano de Antioquia, porque en ese momento no existía una Colombia como tal, sino que todos los departamentos. Don Pepe Sierra era conocido como el hombre más rico de Colombia. Él empezó siendo un arriero, el artista es desconocido y la obra tampoco tiene un nombre oficial, lo que ha generado que las personas tengan diferentes creencias en torno a estas culturas. Pero sí se cuenta una historia de uno de los vigilantes que trabajaba aquí en el cementerio. Pues se dice especialmente que esta persona, Peter Lowreck, te puede cumplir lo que tú le pidas. Entonces se ve mucho que la gente viene acá, hace sus peticiones. Cuando hablamos de la muerte, se vienen a nuestra mente sentimientos encontrados como el temor, la curiosidad y la tristeza si recordamos a alguno de nuestros seres queridos que ya no se encuentran en este mundo. Pero más allá de ser un tema delicado que muchos de nosotros preferimos evitar, la muerte forma parte fundamental en nuestras vidas y en nuestro desarrollo como personas. Es por eso que alrededor de la muerte hay toda una cultura religiosa y ritual que existe para ayudarnos a soportar el dolor que produce la partida de un ser querido y a la misma vez honrar y conmemorar su paso por este mundo terrenal. Hoy vamos a explorar un poco de la historia y las costumbres que tenemos a la hora de enterrar a nuestros difuntos. Y qué mejor lugar para hacerlo que el que alguna vez fue llamado la última morada de los ricos, el Museo Cementerio San Pedro. Ubicado en la ciudad de Medellín, el Museo y Cementerio San Pedro fue inaugurado el 22 de septiembre del año de 1842, o sea, tiene 182 años. Nombrado museo en el año de 1998 y declarado Monumento Nacional en el 99. Para esta época, la pequeña villa de la Candelaria de Medellín, como era conocida la ciudad en ese momento, contaba con no más de 9.000 habitantes. Un número pequeño, pero que crecía rápidamente. Para el mismo año de 1842, hacía ya 16 años que la villa de la Candelaria había sido declarada la capital del departamento de Antioquia. Esta fecha también se caracterizó por haber visto surgir grandes movimientos de pensamientos artísticos y culturales, contrastados por el avance de la revolución industrial y las guerras entre partidos políticos que se vivían en ese momento en todo el país. La ciudad crecía rápidamente y era necesario crear un nuevo recinto para los fallecidos, que también aumentaban a la par que lo hacían los vivos. Es por eso que en el año de 1842, un médico muy importante de la ciudad llamado Pedro Uribe Restrepo logra reunir a varias de las personas más influyentes de la villa y les propone crear un nuevo cementerio que esté a la altura de las grandes familias de la élite. Gracias a esa reunión, hoy existe el Museo Cementerio por el cual estamos caminando, patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro país. Voy entonces a contarles lo mejor que pueda algunas de las historias de los personajes históricos que hay aquí en el museo. Por ejemplo, esta persona, Lorenza de Amador, ella provenía de una familia muy rica del país, ellos eran dueños
de las minas del Zancudo, las minas de oro donde se sacaba más o menos entre el 60 y el 80% de todo el oro de la región. Carlos Corolano de Amador fue una de las personas más ricas que ha tenido el país. Este señor obtuvo su fortuna al casarse con doña Lorenza de Amador, ¿cierto? Por eso tienen el mismo apellido. En ese tiempo las mujeres no podían ni trabajar, ni controlar el dinero, ni hacer negocios. Entonces cuando don Carlos Corolano se casó con doña Lorenza, adquirió toda esa riqueza del oro y se volvió pues una de las personas más ricas de ese momento. Algo muy interesante que tiene este señor es que trajo el primer carro a Colombia y a Latinoamérica, o sea, fue la primera persona que importó un carro al continente y a este país. Compró su carro y lo compró con un poco de gasolina, digámoslo así, porque aquí no se fabricaba. Resulta que el señor pues manejaba su carro, se paseaba los domingos cuando iba a la misa y algún día el carro se le varó, el carro se le dañó porque aquí no habían carreteras, todo era destapado y el motor no soportaba la vibración y el carro sacó la mano, entonces no había más que hacer, ya no había mecánico, no había quien lo arreglara, entonces ellos se quedaron con el carro malo y un poco de gasolina que no sabían en qué usarla. Y de aquí surge una historia muy curiosa y es que don Carlos empieza a echarse la gasolina como si fuera loción. Él era el único en ese momento que olía a gasolina y en ese entonces al parecer a la gente le gustaba ese olor y la gente de la élite empezó a untarse gasolina porque don Carlos empezó a distribuirla en frasquitos como loción. Entonces, si usted quería en ese tiempo pertenecer a la élite antioqueña, usted tenía que oler a gasolina. Es un dato, o sea, muy extraño y también muy curioso de lo que la gente pensaba en ese entonces. Este mausoleo que vemos aquí, que está al frente de la tumba de don Carlos y de doña Lorenza, es el hijo de ellos, ¿cierto? José María Amador. Este joven se fue para Europa de luna de miel con su esposa y cuando regresó a Colombia se dice que contrajo sífilis. Dicen oficialmente que murió por tuberculosis, pero se sospecha que él había contraído sífilis en Europa, pero en ese momento no se podría decir que había muerto por eso porque habría sido una vergüenza pues para la familia. Porque el mausoleo del hijo es más grande que el de los padres, ¿cierto? Siendo los padres más importantes. Por la sencilla razón de que este joven era el único hijo varón de la familia, lo que significaba que su muerte era una tragedia muy grande. A este joven pues lo entierran acá, le hacen un mausoleo muy grande en honor a que era pues el único hijo varón y su madre, doña Lorenza, empieza a venir mucho, a llorarlo todos los días porque antes no estaba la estatua de la mujer que estamos viendo ahí, solamente estaba el mausoleo. Entonces, de tanto venir ella a llorar aquí, a sufrir a su hijo, don Carlos le manda a crear esta estatua que significa la dolencia y el martirio de su esposa por la partida de su hijo. Esta tumba especialmente la visitan mucho las personas que son madres, o sea, las madres que han perdido hijos, se identifican mucho con esta tumba y pues vienen a pedirle milagritos, a hacerle sus rezos, a hacerle sus confesiones. Un mito que se generó en esa época era que las amigas de doña Lorenza le decían: mija, usted se petrificó de tanto llorar ahí en esa tumba. O sea que la gente pensaba que esa persona se había petrificado ahí de tanto llorar a su hijo. Este otro mausoleo que se ve tan impresionante es de un personaje muy importante para la región, don Pedro Justo Berrío. Él fue presidente del Estado Soberano de Antioquia, porque en ese momento no existía una Colombia como tal, sino que todos los departamentos eran estados diferentes con diferentes constituciones. Esta obra de arte tan impresionante fue hecha por el artista Marco Tobón Mejía en mármol de Carrara. El mármol de Carrara es un mármol muy resistente traído desde Italia, desde un pueblo pues que tiene su mismo nombre, y es algo muy impresionante porque en ese tiempo no existían las carreteras como las conocemos hoy, ni los aviones ni nada de eso se veía pues como lo vemos hoy en día. Entonces este mármol había que traerlo en mula desde el río Magdalena, desde donde llegaba después de venir de Italia por mar. Entonces es algo muy impresionante
Este mármol era escogido para hacer estas obras de arte en el cementerio por su resistencia a la intemperie, al sol y al agua. Y podemos observar que a pesar de todos los años que han pasado, el mármol todavía sigue muy intacto. Observando un poquito los detalles, podemos ver que está el retrato de Don Justo en un medio relieve, o sea, me imagino que para la época el precio que llegó a tener esta obra era impresionante, hoy en día mucho más. Aquí arriba vemos, por ejemplo, una espada, ¿cierto? Una espada de doble filo que significa la victoria del Partido Conservador sobre el Partido Liberal, porque Don Justo era del Partido Conservador. Les voy a dar otros daticos sobre Don Justo, pero el resto los voy a dejar para que ustedes vengan y los conozcan. Por ejemplo, aquí vemos esta estatua de una mujer que está representando la justicia, ¿cierto? Vemos que no tiene ojos, o sea, se ve ciega, la cara es neutral, tiene unas manos que se ven pesadas, o sea, significa la firmeza de la justicia, que la justicia es ciega, que es neutral, porque Don Justo le hacía honor a su nombre y era una persona que velaba mucho por la justicia y decía que la justicia debía ser imparcial y con mano firme. Y algo muy curioso que tenía Don Justo era que a él no le gustaba que nadie hiciera vagancia. Si alguno de esos funcionarios veía a alguien en la calle por ahí descansando o vagando, que no trabajara, no hiciera nada, a esa persona la metían a la cárcel. Porque el dicho de Don Justo era que aquí en Antioquia todos tenían o que trabajar o estudiar y que aquí no podían haber vagos. Vean, por ejemplo, este mausoleo tan interesante. ¿A ustedes qué se les parece esto? ¿No saben? Bueno, este mausoleo es llamado popularmente por las personas que visitan el cementerio la casita de brujas. Mire la forma que tiene, ¿cierto? Es un poquito tétrica. ¿Y por qué tiene esta historia? Esta familia, la familia de los Rodríguez, fue excomulgada por la Iglesia Católica en ese momento. Que a vos te pasara eso en esa época era como lo peor, o sea, la Iglesia Católica gobernaba todo y si te excomulgaban era como exiliarte, cortarte las oportunidades económicas, o sea, traía muchas consecuencias. Se dice que esta familia fue excomulgada porque la señora de la familia practicaba el espiritismo y pues a la Iglesia Católica no le gustaba para nada esto. Esta familia en un principio, cuando el museo solamente era para los ricos y para los católicos, como ellos fueron excomulgados, el cementerio tenía una parte ya por fuera separada por un muro donde se enterraban a las personas excomulgadas o que no habían sido bautizadas o que no creían en la religión católica. Luego de que el cementerio empezó a permitir que varias personas con diferentes creencias fueran enterradas aquí, esta familia compra este lotecito, se pasa desde la parte de afuera para aquí al centro del cementerio, compran este mausoleo y pues desde ese entonces permanecen aquí, pero me imagino que investigando más a profundidad la historia de esta familia debe ser muy interesante. Por ejemplo, este mausoleo de la familia Alejandro Ángel es muy importante porque esta familia ayudó a crear el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, ¿cierto? Aparte de muchas otras cosas, ellos eran dueños de joyerías muy importantes. Este mausoleo tiene por nombre el Ángel Consolador. Ahí podemos ver lo que el ángel está haciendo, pues consolando a esta mujer que está llorando la partida de un ser querido. También está hecho en mármol de Carrara y el artista que lo diseñó es desconocido en el momento. En este otro mausoleo tenemos a una persona muy interesante y muy importante para nuestro país, el artista Jorge Isaacs. Si lo pueden reconocer, él es la persona que muestra su cara en los billetes de 50.000 pesos del Banco de la República. Jorge Isaacs, él no era autóctono de acá de Antioquia, él era del Valle, pero él antes de ser artista era político y militar. Y debido a varios problemas políticos, él tuvo que salir huyendo a esconderse en las montañas de Antioquia.
Cuando él vino acá, él decía que nunca había visto paisajes tan hermosos y personas tan amables como lo hay en esta región. Debido a ese gusto de don Jorge Isaacs por la tierra paisa, él pide ser enterrado aquí en tierras antioqueñas y pues al final termina enterrado en el cementerio San Pedro, pues sus restos todavía yacen aquí debajo de este mausoleo. Esta obra que vemos atrás, que se llama La Piedad, del artista Miguel Ángel, es una de las 3 réplicas permitidas por el Vaticano que hay aquí en Antioquia. 2 están aquí en el cementerio, una de ellas es esta, una obra de arte de Miguel Ángel, es también mármol de Carrara y se ve que la mujer está como cogiendo a su hijo que está fallecido, que está débil, tiene muy poco peso, tanto que la madre puede cargarlo en sus brazos. Este mausoleo tan interesante es perteneciente a la familia Saldarriaga Duque. Ellos fueron los fundadores de una empresa muy grande y muy importante aquí en Colombia que se llama Pintuco. Al frente del mausoleo de la familia Saldarriaga Duque encontramos el mausoleo de la familia de Luis Eduardo Yepes. Esta persona fue el creador de los almacenes Ley. No sé si algunos de ustedes lo puedan recordar. Almacenes Ley fue la primera parte de lo que hoy en día conocemos como los almacenes Éxito, una cadena muy importante de supermercados que hay aquí en Colombia. Y un dato muy curioso que tiene esta familia es que don Luis Eduardo Yepes era el abuelo de J. Mario Valencia, un presentador de televisión muy importante de Colombia, también muy querido, y que se encuentra aquí enterrado con su abuelo. En el mausoleo de la familia Uribe podemos encontrar una obra de arte que se llama El Ángel del Silencio. El Ángel del Silencio se puede encontrar casi en todos los cementerios y lo que significa es que estamos en un lugar sagrado y debemos guardar respeto con las personas que se encuentran aquí. Si observamos un poco las manos de la obra, le faltan algunos dedos. ¿Por qué? Porque la gente en el cementerio tiene la costumbre o tiene la creencia de que si usted viene y le ora al ángel y le soba los deditos y si un dedito de esos se desprende, esa oración y ese deseo que usted le pidió al ángel se le va a cumplir. Entonces algunas personas inescrupulosas, indelicadas, han venido y han arrancado los dedos de varias de las estatuas que hay aquí en el cementerio. En este mausoleo de la familia de don Francisco Luis Moreno podemos encontrar una obra de arte muy impresionante del maestro Francisco Vieco. De una época para acá, en el cementerio se dejan de usar los materiales como el mármol y se empieza a usar el bronce con pátina. Pátina es el material que le da como este estilo y este color verde a las esculturas. Esta obra de arte también es una representación de la Piedad, llamada así, la Piedad de Vieco. Un poco más humanizada, aquí podemos ver que Jesús tiene los hoyos de los clavos en los pies, en las manos. La Virgen María ya se ve un poquito más fuerte, más humanizada y su hijo se ve también un poquito más fornido, más real. Lo que quería crear el artista con esto era dar una realidad o acercar más a la humanidad esta obra tan impresionante de Miguel Ángel. Aunque este es uno de los mausoleos más grandes del cementerio, también es uno de los más vacíos porque aquí solo hay 2 personas enterradas, don Francisco Moreno y doña Mercedes de Moreno. Ellos decidieron que iban a crear este mausoleo, pero que solamente iban a estar ellos 2. Aquí tiene lugar la memoria del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, originario de Santo Domingo, Antioquia. Esta obra de arte que podemos observar del artista Jorge Vélez representa el busto de don Tomás Carrasquilla y abajo podemos ver que hay unas figuras como de montañas, inclusive una mula, casitas y cosas representativas de sus obras. Algo muy interesante de don Tomás es que cuando lo fueron a exhumar, cuando fueron a sacar sus restos, él aparecía todavía muy conservado, con mucho pelo, con la piel casi que intacta, él estaba prácticamente momificado. La Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia
logró conservar sus restos, o sea, ellos tienen sus huesos. Le hicieron muchos estudios para determinar por qué se habían conservado tanto sus restos. Don Tomás Carrasquilla sufría de diabetes, es algo que es una hipótesis de que haya generado esa conservación. Él le faltaba una piernita y también fue uno de los últimos personajes de la vida pública que están aquí en el cementerio San Pedro. Este mausoleo, aparentemente tan sencillo, es de una de las personas que a mi parecer es de las más interesantes que hay en el cementerio. Este mausoleo pertenece a don José María Sierra, más conocido como don Pepe Sierra. Don Pepe Sierra era conocido como el hombre más rico de Colombia. Él empezó siendo un arriero con unas tierras que le había heredado su padre. Él se levantaba a las 3, 4 de la mañana a trabajar, era una persona, la verdad, muy tenaz. Nunca tuvo estudio, nunca tuvo ninguna formación académica, pero llegó a acumular una fortuna muy grande, inclusive le hacía préstamos al gobierno colombiano para que no adquiriera deudas con el extranjero, ¿cierto? Él le hacía el préstamo al gobierno de Colombia con la garantía de que le dieran tierras en caso de que no hubiera un pago. Esta persona también, en un momento de su vida, empezó a fabricar un licor artesanal llamado Tapetusa. Él es originario de Girardota, Antioquia. Allí mismo en ese pueblo él empezó fabricando su licor y lo ofrecía en las tabernas y bares del pueblo. El que no le compraba, don Pepe Sierra inmediatamente montaba un estanquillo o un expendio de su licor al frente de ese bar que no le compraba y le empezaba a hacer competencia. Le bajaban los precios, hasta que uno de los dos se quebraba, que por lo regular era el bar que no le había querido comprar. Entonces, al verse enquebrados, a estos bares no les quedaba de otra que comprarles el licor a don Pepe Sierra, pues él fue el que creó la fábrica de licores de Antioquia, la que hoy conocemos como la FLA. Otro dato muy interesante y un poquito perturbador es que don Pepe Sierra tenía formas muy particulares para adquirir sus propiedades. Él, por ejemplo, iba caminando por alguna vereda y si veía una hacienda que le gustaba, él ofrecía dinero por ella. Si las personas dueñas de la hacienda se negaban a venderla, él empezaba a implementar ciertas estrategias, como si la hacienda tenía algún riachuelo, él le cortaba el suministro de agua a la hacienda, no dejaba que entrara ni que saliera comida de esa hacienda, hasta que llegaba un punto que los de la hacienda se cansaban y la abandonaban o la vendían a muy bajo precio. Y así don Pepe Sierra adquirió muchas de sus propiedades. Don Pepe Sierra, a pesar de no haber tenido ningún estudio ni formación académica, fue una persona que impulsó mucho la economía de Antioquia y del país. Por ejemplo, él fue el responsable de que el norte de Bogotá tuviera un desarrollo muy grande en esa época, pues él decía que ese iba a ser el centro de donde se iba a manejar el país y efectivamente hoy nos damos cuenta que así es. Y ustedes se preguntarán por qué el mausoleo de una persona tan importante es tan sencillo. Pues hay algo muy curioso y es que ustedes ven estas barandas que son como bajitas. Don Pepe Sierra mandó a hacer su mausoleo de esta manera porque así las personas, al acercarse a leer lo que decían en las lápidas, le estarían haciendo una venia aún después de muerto. En este mausoleo tan peculiar de la familia de don Pedro Estrada, encontramos esta obra de arte popularmente conocida como las Tres Marías. Actualmente, esta obra de arte no tiene un artista al que se le atribuya su creación. El artista es desconocido y la obra tampoco tiene un nombre oficial, lo que ha generado que las personas tengan diferentes creencias en torno a esta escultura. Uno de los motivos que se dice por el cual don Pedro Estrada mandó a crear esta obra es porque cuando su hija estaba pequeña, de 5 años nada más, nadando en la piscina de su casa, esta niña se ahoga y pierde la vida. Entonces don Pedro, en honor a su hija, en honor a las etapas que no pudo vivir, le manda a construir esta hermosa obra de arte porque también es la más visitada y la más conocida del cementerio. Se dice que la primera María representa la niñez con su rostro despreocupado, con sus brazos cruzados, sin ninguna preocupación.
La segunda María ya es una mujer adulta que es madre, con el rostro más afligido por las preocupaciones y con la mano en el pecho. La tercera María simboliza la vejez, ya de una persona cansada mirando hacia el cielo, como diciendo o esperando qué es lo que me falta en la vida para terminarla. Esta obra también es muy frecuentada mayormente por las personas de la comunidad LGTBI, porque dicen sentirse identificadas, porque viven una vida de rechazo, de exclusión, de abuso. Entonces este tipo de personas suelen venir mucho aquí a pedirle cosas a las Tres Marías, les ponen dulces, flores, le dejan vasos de agua, porque estas esculturas también son conocidas como las tres ánimas del purgatorio. Y comúnmente en las creencias de la ciudad hay que dejarle aguas a las ánimas, porque supuestamente ellas en las horas de la noche salen a dar su ronda, a cuidar a todas las personas que están en el cementerio, entonces van a estar cansadas y van a estar necesitando tomar agua. En este momento ya estoy terminando de mostrarles los últimos mausoleos que me parecieron de más interés en el cementerio. Este mausoleo es de una familia llamada Muñoz Mosquera. Esta persona que dice aquí, doña Lilia Muñoz Mosquera, era la madre de dos sicarios muy importantes, se puede decir que los más importantes de Pablo Escobar, mejor conocidos como La Quica y Tyson. Este mausoleo tiene una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a enterrar a estos dos personajes, aquí se hizo una instalación de un equipo de sonido, que toda la noche, todo el día, pasaba sonando a todo volumen salsa pesada. Y hubo un problema muy grande en el cementerio, porque las personas que estaban enterrando a sus fallecidos, que venían a otra parte del cementerio a enterrar a su difunto con todo ese dolor, se tenían que aguantar esa bulla tan impresionante y obviamente no se podía quitar. Si algún celador venía y decía, la voy a quitar, obviamente no dejaban, porque eran sicarios de Pablo Escobar y pues nadie quería que le pasara nada, sobre todo en ese momento que se estaba librando esa guerra tan fuerte, porque a todos los integrantes de esta familia, que eran policías, padres, profesores, los estaban matando. Afortunadamente, la solución para este prejuicio fue que empezaron a revisar el cableado que le daba energía al equipo de sonido, porque aquí ningún mausoleo tiene energía y era un contrabando obviamente. Se llaman a las empresas públicas, se legaliza la instalación de luz, empieza a llegar la cuenta de servicios, 1 mes, 2 meses, 3 meses y nadie la pagaba. Entonces las empresas públicas hacen la desconexión del servicio y ahí se acaba el prejuicio. Esta señora había pedido asilo político en Puerto Rico para toda su familia, porque aquí los estaban matando. Y ella decía que prefería estar en un calabozo en otro país a estar enterrada y muerta con todos sus familiares. Y ustedes se preguntan por qué hablamos de estas personas después de haber venido de unos personajes tan importantes como los que hay atrás. Porque este sitio, con estas personas y con estas historias, nos están dando un contexto para el último mausoleo que les voy a mostrar. Después de saber las fechorías que aún después de muertos, personajes como La Quica y Tyson generaban aquí en el cementerio, podemos venir a contar la última historia. No sé si este nombre les trae algún recuerdo, don Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador. El nieto de don Fidel Cano, precisamente, se caracterizó por su lucha en contra del narcotráfico en el país. Él, siendo el director del periódico El Espectador, investigaba muchísimo a Pablo Escobar y a varios narcotraficantes, empezó a investigar la cara de estos personajes oscuros en el país, lo que le trajo muchas consecuencias como venganzas, le pusieron una bomba a este periódico, Pablo Escobar inclusive logró asesinarlo, le hicieron un atentado y el nieto de don Fidel Cano, don Guillermo Cano, está fallecido en este momento gracias pues a la guerra que hubo en ese momento con el narcotráfico. Pero gracias a estas personas
se pudieron desenmascarar muchos negocios y muchas cosas malas que hacían estos personajes del narcotráfico y que no eran nada buenas para el país. A don Guillermo Cano, el nieto de don Fidel Cano, en este momento, o sea, en la actualidad, se está haciendo mucha campaña y se está culpando mucho al Estado colombiano por la negligencia que tuvo con este señor y que causó posiblemente su asesinato, pues en ese momento a él lo hubieran podido proteger mucho más. En cuanto a los mitos que pueden haber alrededor de un cementerio que estén comprobados aquí, no hay muchos, pero sí se cuenta una historia de uno de los vigilantes que trabajaba aquí en el cementerio. Y lo que pasó es que mientras él hacía su ronda habitual por la noche con un perrito que era de acá del cementerio, un perrito negro, mientras hacían este recorrido, el perrito empezó a mirar a una de las estatuas, más específicamente a la estatua del Ángel de la Guarda. El perrito se quedó petrificado y empezó a ladrar a la estatua. Entonces los celadores alumbraron a ver qué había ahí y efectivamente no se veía nada, pero el perrito seguía ladrando mucho a la estatua y se veía que el perro estaba bastante consternado o perturbado, o sea, realmente estaba viendo algo. Después de mucho echarle cabeza a la situación y de revisar y de ver qué había pasado, no se le encontró ninguna explicación. Al otro día, cuando ya había amanecido, cuando se abrió la puerta del cementerio, el perrito lo primero que hizo fue salir corriendo, salir fuera del cementerio y nunca se volvió a ver el perrito, entonces son cosas que lo hacen dudar a uno. O sea, como tal, no hay nada comprobado de que aquí pasen cosas sobrenaturales, pero de que han pasado cositas, pero de que hay gente que se ha pegado sus sustos, las hay. Continuando un poco con los mitos o las cosas extrañas que puedan suceder en un cementerio, les presento este mausoleo de la familia Lowreck. La familia Lowreck era una familia de origen austriaco que se caracterizaba porque era muy amplia, o sea, era muy generosa. Hacían muchas donaciones, regalaban dinero, apoyaban a los pobres. Peter Lowreck, en especial, un niño de 16 años, infante de esta familia, se fue convirtiendo poco a poco en un símbolo de adoración en el cementerio. Por el mismo motivo de que la familia era muy generosa, la muerte de Peter a los 16 años crea mucha conmoción en la ciudad, pues esta familia era muy querida y en el transcurso del tiempo, al pasar de los años, la gente ha ido convirtiendo este mausoleo en un sitio de peregrinación y de culto. Pues se dice especialmente que esta persona, Peter Lowreck, te puede cumplir lo que tú le pidas. Entonces se ve mucho que la gente viene acá, hace sus peticiones, hace sus oraciones, que tiran moneditas al fondo del mausoleo. Inclusive hay una historia de un celador del cementerio que no encontraba unos papeles muy importantes, vino aquí al mausoleo, hizo su petición y esos papeles aparecieron. Entonces son cosas que se van generando, son mitos, son historias, son leyendas, son cosas muy interesantes que se van formando alrededor de un cementerio. Eso es todo por el video de hoy, familia. Les cuento que personalmente para mí haber hecho un video de este museo ha sido una experiencia bastante gratificante. Según un dicho del Museo Cementerio San Pedro, cada persona que está enterrada aquí es una historia que contar. Y hoy sí que nos hemos dado cuenta de eso. Tratamos de mostrarles al máximo todo lo que pudimos, las historias, las cosas interesantes, pero si ustedes verdaderamente quieren dimensionar la riqueza cultural y artística que hay en este museo, tienen que visitarlo por ustedes mismos. Nuevamente les doy las gracias por ver este video, los invito a que me sigan en mi canal, a que apoyen mi contenido, a que lo compartan y así nosotros podremos seguir creando videos como este.